Expulsada por su propio cuñado tras la muerte de su esposo, la viuda Consuelo y sus 3 hijos no tuvieron más remedio que aceptar la única propiedad que nadie quería, la vieja casa inclinada en el Cerro del Silencio. Los aldeanos decían que estaba maldita, que la tierra misma la había intentado derribar, pero lo que nadie imaginaba era que su extraña inclinación no era un defecto, sino una brújula ancestral que apuntaba a un secreto enterrado bajo la tierra reseca. Parece ficción, pero esta historia ocurrió de verdad en las afueras de un pequeño pueblo en la Sierra de Sonora. Si las historias sobre el poder de la verdadera riqueza y la sabiduría ancestral resuenan contigo, suscríbete al canal para que continuemos este viaje juntos. El sol de Sonora caía como plomo fundido sobre el techo de adobe de Consuelo, pero el verdadero calor quemaba por dentro. Hacía apenas unas semanas que había enterrado a su esposo y con él toda esperanza. Se miraba las manos, agrietadas y vacías, las mismas manos que ahora debían alimentar a 3 bocas pequeñas que la observaban con ojos enormes y silenciosos. El luto era un manto pesado, pero el hambre era un monstruo que arañaba las paredes de su estómago y el de sus hijos. Cada rincón de la pequeña casa gritaba la ausencia de un hombre bueno, y el futuro se extendía ante ella como el desierto mismo, vasto, árido y sin promesas de un oasis. Su corazón era un pájaro asustado en una jaula de costillas. La puerta se abrió sin ser tocada, revelando la figura corpulenta de don Ramiro, su cuñado. Su rostro, curtido por el sol y la avaricia, no mostraba ni una pizca de compasión. Él era el cacique del pueblo, un hombre cuya palabra era ley y cuya sombra se alargaba sobre cada parcela de tierra fértil. Con papeles en mano, documentos con sellos que Consuelo no entendía, le explicó con una frialdad cortante que la deuda de su difunto esposo lo hacía dueño de todo. Le arrebató el campo de maíz, el pequeño corral, la vida misma que habían construido. Ramiro no veía a una viuda y a sus sobrinos. Veía un obstáculo para su riqueza, un cabo suelto que debía ser cortado sin misericordia. «Como soy un hombre de familia», dijo Ramiro, con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Y para que no digan que no tienen un techo sobre la cabeza, les dejo la casa vieja de la loma, esa que está torcida». Era una burla, una limosna envenenada. La casa inclinada era la vergüenza del pueblo, una construcción inútil en tierra mala, al borde del desierto, un lugar que ni el diablo querría. Consuelo no respondió. La generosidad de su cuñado se sentía como una bofetada final, un acto para limpiar su conciencia frente a los demás mientras los desterraba a la miseria. Aceptó con un cabeceo mudo la humillación demasiado pesada para transformarse en palabras. Se quedó con las sobras, con la basura de la ambición de Ramiro. La mudanza fue una procesión de fantasmas. Consuelo y sus hijos, cargando unos bultos de ropa y la única olla que les quedaba, caminaron bajo el sol inclemente hacia su nuevo hogar. La casa se erguía en la distancia como una criatura extraña, desafiando la gravedad, inclinada hacia el oeste como si estuviera a punto de rendirse y desplomarse. Al entrar, el polvo bailaba en haces de luz torcidos que se colaban por las ventanas chuecas. El suelo de madera crujía y se hundía bajo sus pies, un plano inclinado que hacía que todo se sintiera inestable. Era el último escalón antes del abismo, el símbolo de su vida rota. Mientras sus hijos exploraban con una mezcla de miedo y curiosidad, Consuelo sintió que la desesperanza la ahogaba. Este no era un refugio, era una tumba en vida. Los días se arrastraron en una rutina de hambre y silencio. Consuelo aprendió a estirar un puñado de frijoles para alimentar a 3, a remendar la ropa hasta que era más hilo que tela, a ignorar el crujido constante de la casa como si fueran los quejidos de un animal moribundo. Fue una tarde
mientras el sol se derramaba en el horizonte, tiñendo el desierto de colores imposibles, que notó algo extraño. Un haz de luz anaranjada, filtrándose por una de las ventanas torcidas, no se dispersaba por la habitación. En su lugar, debido al ángulo antinatural de la casa, se proyectaba con una precisión casi deliberada sobre el suelo, formando un rectángulo perfecto. Apuntaba directamente a una tabla del suelo, una que parecía más suelta que las demás. Al principio, Consuelo lo descartó como otro truco de aquella arquitectura imposible, pero la imagen, como una brasa, se negó a extinguirse en su mente. La noche trajo un frío que no era del desierto, sino del alma. Incapaz de dormir, con el recuerdo de aquel rayo de sol taladrando su agotamiento, se levantó, descalza, para no despertar a sus hijos. Se acercó al lugar que la luz había señalado. Se arrodilló sobre el suelo inclinado y con las uñas rotas hurgó en la ranura de la tabla. Cedió un poco. Con la ayuda de la punta de un cuchillo viejo y mellado, la única herramienta que le quedaba, hizo palanca. La madera protestó con un gemido sordo y se levantó. Debajo no había solo tierra apisonada. Envuelto en un trozo de cuero reseco, asomaba el borde de una pequeña caja de madera y un papel amarillento, doblado con un esmero que hablaba de secretos guardados por mucho tiempo. Por primera vez en semanas, el pájaro asustado en su pecho no aleteaba de pánico, sino de una extraña y temblorosa expectación. Con manos temblorosas, desdobló el papel. La caligrafía era antigua, elegante, y las palabras contaban una historia que parecía un cuento para dormir. Era una carta del abuelo de su esposo, Mateo, el hombre que construyó la casa con sus propias manos. No la construyó torcida por error, sino con un propósito deliberado. Esta casa no es un error, leía Consuelo en voz baja. Es un instrumento, un reloj de sol que solo marca una hora en un solo día del año, y su aguja es un rayo de luz. Dentro de la caja no había oro ni joyas, sino una única llave de hierro oscuro con una forma extraña y un mapa dibujado sobre un trozo de piel de venado, tan frágil que temía que se deshiciera en sus dedos. La carta explicaba que el secreto había pasado de generación en generación, una herencia no de riqueza, sino de esperanza. Su propio esposo lo sabía, pero la muerte se lo llevó antes de que pudiera revelárselo. El tesoro no estaba bajo la casa. La casa era el primer paso para encontrarlo. La esperanza, que creía enterrada para siempre, brotó en su pecho como una semilla de fuego. Consuelo estudió el mapa a la luz de la luna que se colaba por la ventana. Estaba incompleto, lleno de símbolos astrales y referencias a formaciones rocosas del desierto. La carta le daba la siguiente pista: la luz del solsticio de verano, al pasar por la ventana del oeste al atardecer, no solo señalaría la tabla suelta, sino que su reflejo en un pequeño espejo que debía colocar en ese punto proyectaría la verdadera primera marca en el mapa de piel. La casa no apuntaba al tesoro, sino al lugar donde comenzaba el verdadero camino. Levantó la vista hacia la oscuridad del desierto y, por primera vez, no vio un vacío amenazante, sino un paisaje de secretos. El peso de la llave en su palma se sentía como el de un arma o una promesa. A lo lejos, las luces del rancho de Ramiro parpadeaban como los ojos de un depredador. Sabía que no solo luchaba por la supervivencia de sus hijos, sino por recuperar lo que era suyo, por la única justicia que le quedaba en el mundo. El solsticio de verano estaba a solo 2 días de distancia, un lapso de tiempo que se sentía a la vez como una eternidad y un instante. Consuelo se obligó a mantener la misma máscara de viuda derrotada, cumpliendo sus escasas rutinas con una lentitud resignada para no levantar sospechas. El único espejo que poseía era un trozo roto y triangular, apenas más grande que su mano, un vestigio de su vida anterior que ahora guardaba como la pieza más valiosa de su existencia.
Cada vez que uno de los hombres de Ramiro pasaba a caballo cerca de la casa, lanzando una mirada despectiva a la construcción torcida, Consuelo sentía un escalofrío de terror y determinación. Su secreto ardía bajo las cenizas de su duelo, un fuego que la mantenía despierta por las noches, repasando mentalmente los símbolos del mapa y el peso de la llave en su bolsillo. El sol, que antes la oprimía, se había convertido en su aliado y esperaba su señal con el aliento contenido. La tarde del solsticio llegó con un aire espeso y vibrante, cargado de electricidad. El calor era tan intenso que el horizonte temblaba. Consuelo mandó a sus hijos a jugar en el rincón más sombrío de la casa, pidiéndoles un silencio que ellos, presintiendo la solemnidad del momento, obedecieron con sus grandes ojos fijos en ella. Cuando el sol comenzó su descenso, el haz de luz anaranjada se deslizó por la ventana con la lentitud de una serpiente de fuego, arrastrándose por la habitación hasta posarse, con una precisión matemática, sobre la tabla suelta. Con el corazón martilleando contra sus costillas, Consuelo colocó el fragmento de espejo sobre la marca en el suelo. Inmediatamente, un punto de luz cegadora se proyectó y aterrizó sobre el mapa de piel que había extendido en la pared opuesta. Y entonces ocurrió la magia, donde la luz tocaba. Unas líneas finas, antes invisibles, aparecieron como venas recién dibujadas por una tinta simpática. No era una cruz marcando un lugar, sino el inicio de un sendero que serpenteaba desde un pictograma de su propia casa inclinada y se adentraba en el cañón que todos llamaban la garganta del diablo. El secreto ya no estaba en la casa, ahora vivía en sus manos. Con el mapa ahora grabado a fuego en su memoria, Consuelo actuó con una celeridad que no había sentido en meses. Con un cuidado casi religioso, volvió a enrollar la piel de venado y la escondió junto con la llave en el hueco bajo la tabla, cubriéndolo todo como si nada hubiera pasado. Sus hijos dormían, ajenos al cataclismo de esperanza que acababa de sacudir su mundo. Sabía que no podía partir de inmediato. El desierto de noche era una sentencia de muerte y no podía abandonar a los niños. La decisión se formó en su mente, clara y afilada, como un trozo de obsidiana. Partiría antes del alba. Pasó las siguientes horas en un silencio febril, preparando una pequeña bolsa con lo poco que tenía, un trozo de queso seco, el último mendrugo de pan y una cantimplora llena de agua. El viejo cuchillo mellado, antes una herramienta de cocina, ahora se sentía como una extensión de su voluntad. La oscuridad que precede al amanecer era fría y absoluta cuando Consuelo se deslizó fuera de la casa. Besó las frentes de sus hijos dormidos, un toque tan ligero como el ala de una polilla, y les susurró una promesa de regreso que el silencio se tragó. Con la llave de hierro en el bolsillo, sintiendo su frío peso contra su pierna, se dirigió hacia la garganta del diablo. La entrada al cañón era una herida negra en la tierra, una boca que parecía exhalar un aliento helado. El miedo, un animal familiar, caminaba a su lado, pero la imagen del mapa iluminado era un amuleto contra él. El sendero, apenas visible, serpenteaba entre rocas que parecían bestias dormidas. Consuelo avanzaba guiada por la memoria del mapa y la primera estrella de la mañana que colgaba sobre la cresta del cañón justo donde el dibujo lo había indicado, hundiéndose en las entrañas del desierto en busca de la herencia que le habían robado. El cañón la tragó entera. A medida que el sol ascendía, las sombras se acortaban y el calor se intensificaba, rebotando en la roca rojiza hasta convertirse en un aliento sofocante. El silencio era opresivo, roto solo por el eco de sus propias pisadas y el silbido del viento entre las grietas. Cada paso era un acto de fe en un mapa invisible grabado en su mente. Recordaba los símbolos: 3 picos cerrados a su izquierda, una roca con forma de cabeza de águila a la derecha,
El hambre comenzaba a morderle las entrañas y el agua de la cantimplora sabía a metal y a desesperación. Pero la imagen de sus hijos, de sus rostros confiados durmiendo en la casa inclinada, era el combustible que la empujaba hacia adelante. El peso de la llave en su bolsillo era un ancla a la realidad, una promesa de hierro. Tras horas que parecieron días, cuando el sol estaba en su cenit y el aire era un horno, lo vio. No era una cueva ni una marca en el suelo, sino una pared de roca que parecía sólida, impenetrable. Pero el mapa había mostrado un detalle crucial, una grieta casi invisible a la altura del corazón, oculta por una cortina de hiedra seca. Apartó las hojas quebradizas y allí estaba, no un ojo de cerradura moderno, sino un hueco de forma extraña, idéntico al perfil de la llave. Con el corazón en la garganta, introdujo el hierro frío en la piedra. Giró la llave, un chirrido metálico, como el de un hueso viejo rompiéndose, resonó en el silencio. Lentamente, una sección de la pared, perfectamente cortada, se hundió hacia adentro, revelando una oscuridad fría y un tramo de escalones tallados que descendían a las entrañas de la tierra. Justo cuando se disponía a entrar, un ruido la heló, el eco distante de cascos de caballo rebotando en las paredes del cañón. Alguien la seguía. El pánico fue una serpiente de hielo que le recorrió la espina dorsal. No había duda. El galope se hacía más nítido, un tambor que anunciaba su perdición. Solo podía ser Ramiro. De algún modo, su avaricia había olido el rastro de la esperanza, o quizás nunca había dejado de vigilarla, esperando que la desesperación la llevara a cometer un error. Miró hacia la entrada del cañón y vio una silueta a caballo, recortada contra el cielo brillante. Se acercaba. Quedarse era ser atrapada, despojada de su único secreto y devuelta a una miseria sin escapatoria. La oscuridad frente a ella era aterradora, pero la figura de su cuñado era la certeza del infierno. No había elección. Con un último aliento tembloroso, se deslizó por la abertura. Apenas cruzó el umbral, un mecanismo oculto se activó. Con un chirrido de piedra contra piedra, la pared de roca volvió a su lugar con un estruendo sordo y definitivo, sellando la entrada y sumergiéndola en una oscuridad tan absoluta que parecía sólida. El calor del desierto fue reemplazado por un frío de tumba y el olor a tierra húmeda y a tiempo estancado. Por un instante, el silencio fue más aterrador que los cascos del caballo. Estaba atrapada, sola, pero el sonido de su propio corazón, martilleando con una furia primitiva, le recordó que seguía viva y luchando. Tanteando las paredes con las yemas de los dedos, sintiendo la roca fría y áspera, comenzó el descenso por los escalones. Cada paso en la negrura era un acto de fe ciega, no en un dios, sino en el amor por sus hijos y en el ingenio de un ancestro que había construido aquella escapatoria. El descenso fue un viaje al corazón de la nada. Sus manos, pegadas a la pared de piedra, buscaban guía en la textura áspera, mientras sus pies encontraban con cautela cada escalón. Afuera, la furia de Ramiro se convirtió en un eco sordo. Los golpes de sus puños contra la roca y sus gritos ahogados eran la prueba de que su jaula era también su santuario. Paradójicamente, el sonido de la rabia impotente de su cuñado calmó el pánico que le atenazaba el pecho. Ya no podían hacerle daño. Fue así como sus dedos tropezaron con un pequeño nicho tallado en la piedra. Dentro, el instinto guió su tacto hasta encontrar un pedernal, un eslabón de acero y un trozo de tela impregnado en cera, el ingenio de un ancestro previendo la desesperación de sus descendientes. En la oscuridad opresiva, el chasquido del metal contra la piedra fue un sonido violento. 1, 2, 3 veces, hasta que una chispa solitaria prendió en la mecha. La pequeña llama tembló, luchando contra la inmensidad negra, y por primera vez
Consuelo vio la escalera de piedra que se perdía en las profundidades. Con su luz improvisada protegiéndola del vacío, continuó bajando con más seguridad. Los escalones terminaron abruptamente, abriéndose a una caverna que respiraba un aire frío y limpio, el aroma de la tierra profunda. En la pared, junto al último escalón, había un soporte de hierro del que colgaba una antorcha vieja. La mecha, seca y cubierta de resina, prendió al instante al contacto con su pequeña llama, inundando la estancia con una luz dorada y danzante. La luz reveló la verdadera magnitud del lugar. No era un simple túnel, sino una bóveda natural, cuyas paredes estaban surcadas por vetas de cuarzo que brillaban como estrellas cautivas. Un arroyo subterráneo de aguas cristalinas serpenteaba por el suelo de piedra y su murmullo era el único sonido. Y allí, en la pared del fondo, al otro lado del arroyo, la luz de la antorcha desveló no una puerta, sino un inmenso bajorrelieve. Era un mapa estelar, un rompecabezas de constelaciones y símbolos que no pertenecían al cielo que ella conocía. La prueba del abuelo Mateo no había terminado. Apenas había comenzado. Consuelo se acercó al bajorrelieve, pasando los dedos por los surcos fríos de la piedra. Las constelaciones no eran las que su padre le había enseñado a reconocer en el cielo nocturno del desierto. Estas eran extrañas, con líneas que las conectaban de formas imposibles. Por un momento, el desaliento amenazó con volver. Estaba sola, atrapada bajo tierra, enfrentándose a un acertijo cósmico. Pero entonces recordó las palabras de la carta. Esta casa no es un error, es un instrumento. Si la casa era un instrumento, esto también debía serlo. Sus ojos recorrieron el mapa de piedra hasta que el reflejo danzante del agua en el cuarzo iluminó una sección específica. No era una constelación, sino un glifo solitario en un rincón, casi idéntico a la extraña forma de la llave que aún guardaba en su bolsillo. Con una determinación nacida de la pura necesidad, se arrodilló junto al arroyo y hundió la mano en el agua helada, buscando a tientas en la pared de roca bajo la superficie. Sus dedos encontraron un hueco, una hendidura con la misma forma del glifo y de la llave. El corazón le dio un vuelco. Introdujo la llave de hierro en la cerradura sumergida. Al girarla, no hubo un clic, sino un sonido grave y profundo, el de roca moliendo contra roca, que vibró a través de la suela de sus guaraches. El arroyo, que antes fluía con un murmullo constante, comenzó a ser engullido por una abertura que se había abierto en su lecho, desviando el curso del agua hacia las profundidades. Lentamente, el lecho del arroyo quedó al descubierto, revelando no lodo y piedras, sino baldosas de piedra pulida que formaban un sendero que conducía directamente a la base del mapa estelar, donde una sección de la pared se había deslizado hacia un lado, abriendo un nuevo pasadizo. El pasadizo no la condujo a una sala del tesoro, sino al corazón de su creador. La antorcha iluminó una cámara tallada en la roca, seca y ordenada. Era el estudio secreto de Mateo. Contra la pared había un escritorio de madera noble, cubierto de instrumentos de latón y lentes de cristal. Mapas del cielo nocturno colgaban junto a detallados planos topográficos de las tierras del valle, mostrando arroyos subterráneos y vetas de mineral que nadie más conocía. Sobre el escritorio, abierto como si lo hubieran dejado ayer, reposaba un diario encuadernado en cuero. No había cofres de oro ni montañas de joyas. El verdadero tesoro era el conocimiento y el legado de un hombre que había visto el futuro y había preparado un camino a través de la oscuridad para sus descendientes. Con reverencia, Consuelo tomó el diario. La tinta, desvaída por el tiempo, narraba una historia familiar de traición. Mateo no había escondido una fortuna de los bandidos de la revolución, sino de la codicia de su propio hermano, un hombre ambicioso que deseaba arrebatarle las tierras fértiles a la rama principal de la familia.
El tesoro no era el oro, sino la escritura original de propiedad de todo el valle, un documento legal que invalidaba cualquier reclamo posterior, incluido el de Ramiro. La misma sangre, a veces, lleva la misma ponzoña de la avaricia, leía Consuelo, sintiendo un escalofrío. Justo en ese momento, un temblor violento sacudió la cámara, haciendo bailar la llama de la antorcha. Un estruendo sordo y brutal, un trueno atrapado en las entrañas de la tierra, hizo llover polvo y pequeñas piedras del techo. El pánico la golpeó con la fuerza de una revelación. Ramiro, incapaz de entrar, había decidido usar dinamita. No intentaba abrir la entrada, intentaba sepultarla viva. Su santuario se había convertido en una trampa mortal. El estruendo la arrojó al suelo. El aire se llenó de un polvo asfixiante y el olor acre de la pólvora quemada. La llama de la antorcha se encogió hasta casi desaparecer y Consuelo la protegió con su cuerpo, un acto reflejo para no quedar sumida en la negrura total. Por un instante, el terror la paralizó, pero mientras las rocas seguían cayendo y el eco de la explosión retumbaba como el juicio final, la rabia, fría y afilada como un cuchillo de obsidiana, cortó el nudo del pánico en su garganta. Se aferró al diario de Mateo como si fuera el corazón de sus propios hijos. Ramiro no solo quería matarla, quería borrarla, sepultar la verdad bajo toneladas de indiferencia. No moriría allí. No le daría a Ramiro la satisfacción de convertirla en un fantasma bajo sus pies. Esta herencia de conocimiento era ahora su arma y su escudo, y lucharía por salir de esa tumba para poder blandirla bajo el sol. Cuando el temblor amainó, Consuelo se puso en pie, tosiendo en la nube de polvo. Levantó la antorcha, cuya llama temblorosa proyectaba sombras monstruosas en las paredes heridas. La explosión, aunque lejana, había fracturado la roca. Sus ojos, ahora aguzados por la desesperación, recorrieron los mapas tallados en la pared, buscando algo, cualquier cosa. Fue entonces cuando lo notó. Una corriente de aire, débil pero inconfundible, movía la llama de su antorcha. Provenía de una grieta que antes no estaba allí, una fisura que recorría la pared justo detrás del escritorio de Mateo, partiendo en dos un detallado mapa de los acuíferos subterráneos. El aire que se filtraba no era el aliento viciado de la caverna, olía a noche del desierto, a creosota y a tierra fría. Con una fuerza que no sabía que poseía, empujó la sección de pared agrietada. La piedra, ya debilitada, cedió con un gemido sordo, revelando otro pasadizo, este más estrecho y natural que ascendía en la oscuridad. Mateo no había construido solo una bóveda. Había previsto la traición y había construido una ruta de escape. Su santuario no era una trampa, era una encrucijada. Sin dudarlo un segundo, Consuelo se metió en la grieta, aferrada al diario de Mateo contra su pecho como si fuera un escudo. El pasaje era estrecho y ascendente, una chimenea natural que la obligaba a arrastrarse, a usar cada músculo para trepar. La roca afilada rasgaba su ropa y su piel, pero el dolor era un fuego distante comparado con la hoguera de su determinación. El aire viciado dio paso a una corriente fresca y, con ella, el olor a libertad. Tras un último esfuerzo que la dejó sin aliento, sus manos encontraron no piedra, sino tierra suelta y raíces. Empujó con la cabeza y el hombro, saliendo a la superficie como una criatura que renace de la tierra, no lejos de la entrada del cañón, pero oculta por un promontorio de rocas. La infinita bóveda estrellada del desierto la recibió, y el aire helado llenó sus pulmones como un grito de victoria silenciosa. Arrastrándose hasta el borde del promontorio, miró hacia abajo. A la luz de una fogata improvisada, vio la silueta de Ramiro y dos de sus hombres. Contemplaban la entrada del cañón, ahora un montón de rocas revueltas. Su risa, cruda y satisfecha, llegó hasta ella llevada por el viento nocturno.
que las rocas se traguen su recuerdo, lo oyó decir: «Nadie la echará de menos». En ese instante, al escuchar su propia sentencia de muerte pronunciada con tanto desprecio, el último vestigio de la viuda temerosa se hizo cenizas dentro de Consuelo. En su lugar se irguió una mujer forjada en el fuego de la traición. Comprendió que Mateo no solo le había legado una herencia, sino también una justicia. El diario y el título de propiedad no eran un tesoro para esconder, sino una espada para desenvainar a la luz del día. Se dio la vuelta, dándole la espalda a su propia tumba, y comenzó a caminar, no hacia la casa inclinada, sino hacia el pueblo que dormía bajo las estrellas, preparándose para el amanecer que lo cambiaría todo. La caminata de regreso no fue la de una fugitiva, sino la de una soberana reclamando su reino. Cada paso sobre la arena fría y bajo el manto de estrellas era una afirmación, un golpe de martillo sobre el yunque de su voluntad. El diario de Mateo, presionado contra su costado, no era un simple libro, era el peso de generaciones, una armadura de cuero y papel. Ya no sentía el miedo a la oscuridad ni a la soledad del desierto. Había estado en las entrañas de la tierra, había escuchado su propia sentencia de muerte y había renacido del polvo. Las luces del pueblo, antes un recordatorio de todo lo que había perdido, ahora eran el escenario donde se representaría el acto final de la justicia. Llegó a las primeras casas de adobe justo cuando el horizonte oriental comenzaba a teñirse de un gris pálido, anunciando un amanecer que no traería la rutina de siempre. Ignoró las miradas curiosas de los pocos madrugadores que la vieron pasar. Una aparición cubierta de tierra y arañazos, pero con una dignidad inquebrantable en su andar. Su destino no era la casa inclinada ni la hacienda de Ramiro, sino la pequeña iglesia cuya cruz de madera se recortaba contra el cielo naciente. No buscaba consuelo divino, sino un testigo mortal. Golpeó la puerta de la casa parroquial con una firmeza que hizo que el anciano padre Anselmo, un hombre de ojos amables y espalda encorvada por los años, se sobresaltara. Al verla, el sacerdote retrocedió un paso como si viera a un fantasma. Sin decir una palabra, Consuelo extendió sobre su mesa el diario de Mateo y el título de propiedad original. Mientras el padre leía a la luz de un candil, con las manos temblorosas, las campanas de la iglesia comenzaron a sonar, llamando a la primera misa, pero su tañido no era monótono como cada mañana, sonaba como un llamado a la verdad, una campana que anunciaba no el inicio de un rezo, sino el de una rendición de cuentas. Los ojos del padre Anselmo recorrieron las últimas líneas del diario y luego se posaron en el título de propiedad, su dedo índice siguiendo el sello oficial que databa de antes de que la mayoría de los presentes hubieran nacido. Levantó la vista hacia Consuelo, y en su mirada ya no había lástima por una viuda desamparada, sino un asombro reverencial por una mujer que había caminado por el infierno y regresado con la verdad en sus manos, el veneno de la codicia. Susurró el sacerdote, repitiendo las palabras de Mateo como si fueran una profecía cumplida. Las campanas callaron y en el silencio que siguió, el padre tomó una decisión. No escondería a Consuelo, no la protegería, se pondría a su lado. Con una solemnidad que no había mostrado en años, se levantó y, tomando los documentos como si fueran reliquias, la guió hacia la puerta abierta de la iglesia. Los aldeanos que se congregaban en el atrio enmudecieron al verla. Su figura cubierta de polvo y sangre seca, erguida junto al sacerdote como un ángel vengador forjado en tierra. Justo en ese momento, el galope de un caballo rompió el silencio del amanecer. Don Ramiro llegó a la plaza, desmontando con una estudiada expresión de pesar en el rostro, listo para contar la trágica historia del derrumbe que se había tragado a su cuñada.
Pero su discurso murió en sus labios cuando vio a Consuelo de pie frente a él, viva, con los ojos fijos en los suyos como dos brasas ardientes. Su rostro, curtido por la arrogancia, palideció, la sorpresa dando paso a una furia helada. Antes de que pudiera articular una amenaza, la voz del padre Anselmo resonó en la plaza, cargada con el peso de la autoridad divina y la certeza de la justicia terrenal. Este pueblo ha vivido bajo una mentira, tronó, levantando el título de propiedad para que todos lo vieran. Estas tierras, este valle, todo lo que don Ramiro llama suyo, pertenece por derecho a los hijos de su hermano, a la mujer que anoche intentó sepultar en vida. El murmullo de la multitud se convirtió en un rugido sordo, y todos los ojos, antes temerosos del cacique, se volvieron hacia él, acusadores, esperando su respuesta no a una viuda, sino a un milagro. Por un instante, el silencio fue absoluto, un vacío donde la mentira de Ramiro se ahogaba. Luego, una risa áspera, rota, escapó de sus labios. «¡Una loca y un viejo senil!», gritó, intentando recuperar el control, pero su voz, por primera vez, tembló. Señaló a Consuelo con un dedo tembloroso. «El dolor la ha trastornado. ¿Van a creerle a una mujer que anoche vagaba por el desierto hablando sola? Ese papel no es nada. Yo soy la ley en este valle». Pero sus palabras ya no tenían peso. La multitud no veía a una viuda loca, sino las cicatrices frescas en su rostro, el polvo de una tumba de la que había escapado y la verdad inquebrantable en sus ojos. Al ver que sus amenazas verbales se deshacían en el aire del amanecer, la desesperación se apoderó de Ramiro. En un movimiento rápido y torpe, se giró hacia su caballo, su mano buscando instintivamente la culata del rifle que colgaba de la silla de montar. Ese fue su último error. El gesto, un reflejo de su tiranía, rompió el hechizo del miedo que por años había paralizado al pueblo. Fue un campesino de manos encallecidas, el mismo al que Ramiro había despojado de un pozo hacía una década, quien dio el primer paso. Luego otro y otro más. Hombres y mujeres, rostros curtidos por el sol y la sumisión, formaron un muro humano a su alrededor, cortándole el paso a su caballo, a su arma, a su poder. Ya no eran siervos, sino jueces. Alguien le arrebató el rifle de la mano antes de que pudiera empuñarlo. Ramiro, rodeado, desarmado y expuesto bajo el sol naciente, ya no era un cacique. Era solo un hombre temblando de rabia y pánico. Consuelo avanzó a través de la multitud que se abría para ella y se detuvo frente a él. No levantó la voz. Con la calma de quien ha visto el fondo del abismo, le mostró el diario de Mateo. «Esta tierra tiene memoria, Ramiro», dijo, y su voz resonó más fuerte que cualquier grito. «Y ha llegado el día de que pagues tu deuda con ella y con sus muertos». Las palabras de Consuelo cayeron como piedras en un pozo, y el silencio que siguió fue la verdadera sentencia. El poder de Ramiro no se había sostenido con armas ni con leyes, sino con el miedo que infundía, y ese miedo acababa de evaporarse bajo el sol de la mañana. Los rostros que lo rodeaban ya no eran de súbditos, sino de testigos. Nadie lo tocó, nadie le gritó. Simplemente lo miraron, y en esa mirada colectiva vio el reflejo de su propia insignificancia. Su imperio de avaricia se derrumbó no con un estruendo, sino con un suspiro colectivo de liberación. Intentó decir algo más, una última bravata, pero su voz se quebró, convertida en un graznido patético. El hombre que se creía dueño del valle se quedó solo en el centro de la plaza, rodeado por un desprecio más sólido que cualquier muro de cárcel. Consuelo no esperó a ver el final de su caída. Le dio la espalda. Un acto que selló el destino de Ramiro más que cualquier veredicto, y caminó hacia sus hijos,
que habían sido cuidados por una vecina y ahora la miraban desde el umbral de una puerta con una mezcla de confusión y asombro. Al tomarlos de la mano, no sintió el peso de la herencia del valle, sino la ligereza de un futuro sin hambre y sin miedo. Miró a lo lejos, hacia la loma donde la casa torcida seguía desafiando la gravedad. Ya no era una tumba, ni una limosna envenenada. Era el instrumento de su liberación, un faro de adobe y madera que le había recordado que incluso en la vida más torcida, la luz, si se sabe mirar, siempre termina apuntando hacia el lugar correcto. El sol, que había sido su cómplice en la opresión, ahora era un juez implacable que iluminaba la humillación de Ramiro. No hubo gritos ni violencia. El pueblo, como si despertara de un largo letargo, simplemente le abrió un pasillo de silencio. Montó su caballo con la torpeza de un hombre vencido y se marchó sin mirar atrás. No como un exiliado, sino como una sombra que se disolvía al amanecer. Cuando su figura desapareció en el horizonte, un suspiro colectivo recorrió la plaza. El sonido del aire llenando los pulmones que por años habían respirado miedo. Las miradas se volvieron hacia Consuelo, no con la súplica que se le dirige a un nuevo patrón, sino con el respeto que se le otorga a quien les ha devuelto la dignidad. Los días que siguieron no fueron de venganza, sino de reconstrucción. Consuelo, con la ayuda del padre Anselmo, compartió la sabiduría del diario de Mateo. No era un mapa de tesoros escondidos, sino un testamento de amor a la tierra. Mostraba los veneros de agua ocultos, los ciclos de siembra que el desierto respetaba, las maneras de vivir con la tierra y no contra ella. El campo de maíz, antes símbolo del robo, se convirtió en el sustento de todos. El valle, liberado de la sombra de la avaricia, floreció bajo el trabajo de manos unidas. Y la casa inclinada, la vieja casa de la loma, nunca fue enderezada. Se quedó allí como un monumento a la perseverancia y al ingenio, un recordatorio perenne de que a veces, para encontrar el camino correcto, es necesario empezar en un lugar que el mundo considera torcido. Consuelo nunca reclamó para sí la hacienda de Ramiro. El lujo de aquellas paredes estaba manchado de una soledad que ella ya conocía demasiado bien, y el poder que representaba no era el tipo de herencia que quería dejar a sus hijos. En cambio, junto a los demás, restauraron la vieja casa familiar, la que le habían arrebatado, convirtiéndola en un hogar para varias familias que lo habían perdido todo. Su verdadero hogar, el santuario de su espíritu, seguía siendo la casa inclinada. Regresaba allí con sus hijos en los atardeceres, no para vivir, sino para recordar. Sentada en el suelo torcido, con la luz dorada entrando por la ventana, les contaba la historia no del miedo y la pérdida, sino la de un bisabuelo que sabía leer el lenguaje del sol y las estrellas. Les enseñó que su hogar no estaba roto, sino que se inclinaba para susurrarles secretos que solo los corazones humildes podían escuchar. Con los años, la leyenda de la viuda y la casa inclinada echó raíces más profundas que los mezquites del desierto. Se convirtió en una canción de cuna para los niños, un cuento de advertencia contra la codicia y una lección de esperanza. El valle aprendió que la prosperidad no venía de la tiranía de un solo hombre, sino del trabajo de todos bajo un mismo sol. Y cada solsticio de verano, Consuelo subía a la loma, no para buscar mapas ni tesoros, sino para observar cómo el último rayo de luz tocaba la casa, un pacto silencioso con el pasado y una promesa para el futuro de sus hijos. Un recordatorio de que a veces el universo debe inclinarse un poco para que los olvidados puedan ver las estrellas. Una tarde, mientras su hijo mayor, un joven ya con la sombra del bigote sobre el labio y las manos fuertes de quien trabaja la tierra, la observaba en silencio, Consuelo le entregó el diario de Mateo. No se lo dio en la casa familiar,
sino en la casa inclinada, justo cuando el sol de la tarde proyectaba su rectángulo de luz sobre el suelo. Esta no es una historia de oro, hijo mío, sino de raíces, le dijo, su voz tranquila como el arroyo subterráneo que ahora todos conocían. Tu bisabuelo no nos dejó una fortuna para gastar, sino un lenguaje para entender. El verdadero tesoro no estaba bajo la tierra, sino en ella, en sus ciclos, en su sed y en su generosidad. Aprende a escucharla como él lo hizo, y nunca volverás a conocer el hambre ni el miedo. El joven tomó el libro con una reverencia que no era para el objeto, sino para la sabiduría que contenía. Y por primera vez miró por la ventana torcida no hacia el pasado, sino hacia el futuro que ahora le correspondía cuidar. La fama del valle sin cacique y de la viuda que hablaba con el sol se extendió como las semillas del cardo llevadas por el viento. Con el tiempo llegaron forasteros. Algunos eran hombres desesperados, con familias hambrientas, buscando un lugar donde sus hijos pudieran crecer sin la sombra de la deuda. A ellos se les daba una pala y un trozo de tierra, no como un regalo, sino como una invitación a echar raíces. Otros llegaban con mapas inútiles y promesas de riqueza rápida, buscando el oro de la leyenda. A estos, la gente del valle les ofrecía un vaso de agua fresca y una sonrisa paciente. El único tesoro aquí, decían, es el que crece con el sol y se comparte con las manos. Consuelo, convertida en la guardiana de la memoria del valle, nunca los recibía con sermones, sino con el ejemplo. Veían una comunidad donde la riqueza se medía en graneros llenos y niños sanos, y entendían, sin necesidad de palabras, que habían llegado buscando el tesoro equivocado. Pasaron los años, y Consuelo se convirtió en una anciana de manos arrugadas y ojos que contenían la serenidad del desierto al atardecer. Ya no subía a la casa inclinada por necesidad, sino por ritual. La acompañaban sus nietos, niños nacidos en un valle libre, que no conocían el hambre ni la tiranía. No les contaba la historia con palabras de dolor, sino como una lección sagrada sobre la luz. Eran ellos quienes, cada solsticio, colocaban el pequeño trozo de espejo en el suelo, no para descubrir un camino, sino para honrarlo. Veían el rayo de luz tocar el viejo mapa de piel, que ahora se guardaba como una reliquia, y entendían que la verdadera herencia de Mateo no era la tierra, sino la sabiduría para amarla. Les enseñó que el mundo a menudo desprecia lo que parece torcido o roto, sin entender que son precisamente esas imperfecciones las que a veces guardan las llaves del universo. Del otro lado del desierto, la leyenda de Ramiro se convirtió en un cuento de fantasmas, susurrado alrededor de las fogatas. Unos decían que había muerto solo y loco en las montañas, cavando en busca de un oro que nunca existió, consumido por la misma avaricia que lo había creado. Otros juraban haberlo visto como un mendigo sin nombre en una ciudad fronteriza, con los ojos vacíos de quien ha perdido no solo su fortuna, sino su alma. Su destino no importaba. Era el eco de un mundo que ya no existía en el valle. Consuelo, sentada en el umbral de la casa inclinada, mientras sus nietos reían bajo el sol, sabía que la justicia más profunda no es el castigo del culpable, sino la prosperidad de los inocentes. La casa, con su obstinada inclinación, se había convertido en el eje moral de su mundo, un compás que no apuntaba al norte, sino a la verdad, enseñándoles a todos que para ver las cosas con claridad, a veces es necesario mirarlas desde un ángulo que el mundo considera incorrecto. El día que los ojos de Consuelo se cerraron por última vez, el valle no guardó luto, celebró una cosecha. La enterraron en la loma, en la tierra que ella había redimido, bajo la sombra siempre cambiante de la casa inclinada. La casa misma se convirtió en su lápida y en su faro. Los viajeros que pasaban por el valle,
al ver la extraña construcción, ya no sentían lástima ni desdén, sino una curiosidad respetuosa. Porque los niños del pueblo, al ser preguntados, no decían «allí vive una viuda pobre», sino que apuntaban con orgullo y decían «esa es la casa de la abuela Consuelo, la que nos enseñó a leer el sol». La madera crujía con el viento, no como un lamento, sino como la voz de una matriarca contando su historia a una tierra que, por fin, escuchaba. Y así, la casa torcida permaneció en pie, desafiando no solo la gravedad, sino también el tiempo y el olvido. Nunca fue enderezada porque su propósito no era ser recta, sino ser un recordatorio. Un testamento de adobe y madera que enseñaba que la desesperación es a menudo una habitación cerrada cuya llave está en la luz que se filtra por una rendija inesperada. Se convirtió en la lección final de Mateo, traída a la vida por el coraje de Consuelo, que el universo tiene su propia geometría sagrada y que a veces una vida, una casa o una comunidad deben inclinarse no por debilidad, sino para poder atrapar, en el ángulo perfecto, el rayo de luz que lo cambia todo. El tiempo, que en el desierto devora la madera y pulveriza la piedra, pareció respetar la casa inclinada. No se convirtió en una ruina, sino en un anciano sabio que observaba en silencio el florecimiento del valle. El valle, a sus pies, era un tapiz de verdes y ocres que respiraba al ritmo de las estaciones, no de la codicia. El nombre de Ramiro se perdió, borrado por el viento como una huella inútil en la arena, mientras que la silueta torcida de la casa se grababa en el horizonte como una firma indeleble de la justicia. Su madera ya no crujía de pena, sino que susurraba historias a las nuevas generaciones, una canción de cuna sobre el poder que reside en lo que el mundo ha despreciado. Y la historia de Consuelo se despojó de los detalles del dolor para convertirse en leyenda. Ya no era necesario un solsticio para recordar la lección, pues cada amanecer que iluminaba el valle era un recordatorio de que la luz encuentra su camino incluso a través de las arquitecturas más rotas. Los niños que jugaban a su sombra ya no buscaban un tesoro de oro, sino que aprendían a leer el sol en el vuelo de un águila, el agua en la resistencia de una flor y la fuerza en la unión de la comunidad. El verdadero tesoro, el que Mateo había enterrado tan profundamente, no era un secreto guardado bajo llave, sino una verdad que ahora crecía a la vista de todos, que una comunidad que se inclina para ayudarse mutuamente es la única estructura capaz de soportar el peso del mundo. Un día llegó un hombre de la capital, un cartógrafo con teodolitos y mapas que pretendían domesticar el desierto en una cuadrícula perfecta. Vio la casa inclinada y la marcó en sus notas como un error de cálculo, una vergüenza estructural que debía ser demolida para dar paso al progreso. Pero cuando propuso corregir la anomalía, los habitantes del valle simplemente sonrieron. Le explicaron que su valle no se regía por la plomada, sino por la trayectoria del sol, que sus cosechas no crecían en líneas rectas, sino en la armonía de un conocimiento antiguo. Al final de su visita, el hombre de la capital se fue con sus mapas impecables, pero con una nueva anotación en los márgenes, escrita con una letra menos segura. Hay lugares donde la línea más corta entre dos puntos no es una recta, sino un rayo de sol. El solsticio de verano ya no era un día de tensión y descubrimiento, sino de celebración y gratitud. Las familias subían a la loma no con el sigilo de una fugitiva, sino con la alegría de una peregrinación. El fragmento de espejo, ahora engastado en un mango de mezquite pulido por generaciones de manos, era entregado al niño más pequeño que ya podía caminar. Y cuando el rayo de luz danzaba sobre el viejo mapa de piel, no aplaudían por un tesoro encontrado, sino por la certeza de su propio lugar en el mundo.
por la memoria de la mujer que les demostró que la verdadera riqueza no se desentierra, sino que se cultiva. Era el momento en que recordaban que la verdadera herencia no estaba oculta bajo la tierra, sino que se construía cada día, juntos, bajo la mirada benévola de una casa que les enseñó a inclinarse para poder ver más alto. Y la historia, como el polen del desierto, viajó más allá de las fronteras del valle. El cartógrafo, al volver a la ciudad, nunca pudo trazar un mapa que contuviera la verdad de lo que había visto. Sus colegas se burlaron de sus notas sobre geometría solar emocional, pero el relato se filtró, convirtiéndose en una leyenda susurrada en universidades y cafés bohemios. Con el tiempo, los visitantes que llegaban ya no eran buscadores de oro, sino de sentido. Eran arquitectos cansados de la tiranía del ángulo recto, astrónomos que buscaban un cielo no contaminado por la lógica de los hombres y almas que sentían que sus propias vidas estaban inclinadas y necesitaban encontrar su propósito. No venían a saquear, sino a sentarse en silencio en el suelo torcido de la casa, esperando, como consuelo, que un rayo de luz les mostrara no un tesoro, sino un comienzo. Dentro del valle, la lección de la casa se había integrado en el tejido mismo de la vida. Pensar inclinado, decían los ancianos, cuando un problema parecía no tener solución, lo que significaba abordarlo desde una perspectiva inesperada, con la paciencia de quien espera un solsticio. Los niños aprendieron que una pared torcida podía ser más fuerte que una recta si estaba alineada con el sol y el viento. La herencia de Mateo ya no era un libro guardado bajo una tabla, sino una filosofía vivida, la de una comunidad que entendía que la resiliencia no reside en la rigidez, sino en la capacidad de doblarse, de inclinarse para recibir la luz y compartirla. El tesoro ya no era una promesa de supervivencia, sino la práctica diaria de una sabiduría que florecía en el lugar más improbable. Y así, la leyenda se completó a sí misma. Un día llegó un poeta, un hombre cuyos ojos no buscaban el brillo del oro, sino la textura de la luz. No pidió ver el mapa ni la llave, pidió permiso para sentarse solo, desde el alba hasta el crepúsculo, en el suelo inclinado de la casa. No escribió una epopeya sobre una heroína ni una balada sobre un tesoro, sino un único poema, breve y denso como una semilla. Hablaba de cómo una pared torcida puede enseñar al sol una nueva canción, y de cómo el peso de la pena puede inclinar un alma justo en el ángulo necesario para reflejar las estrellas. Dejó el poema en manos del nieto de Consuelo, y ese puñado de versos se convirtió en la llave más preciada de todas, una que no abría puertas de piedra, sino de entendimiento. Los objetos de la historia, la llave de hierro, el trozo de espejo, el diario de Mateo, encontraron su descanso final en un pequeño museo comunitario, no como trofeos, sino como herramientas cuyo trabajo había terminado. Los niños ya no necesitaban la prueba tangible, porque la lección estaba en el aire que respiraban y en la tierra que labraban. La verdadera herencia no era un secreto que debía ser guardado, sino una verdad que debía ser vivida, que la resiliencia no es la capacidad de permanecer recto ante la tormenta, sino la sabiduría para inclinarse con ella y usar su fuerza para crecer. Y la casa, bajo el manto infinito de la noche del desierto, permaneció, su silueta torcida ya no como un error, sino como la declaración final y perfecta de que el tesoro más grande del universo no está enterrado en la tierra, sino en la perspectiva que nos atrevemos a adoptar para mirarla. El tiempo, que no perdona ni a las leyendas, comenzó a reclamar la madera y el adobe de la casa inclinada. Sus vigas, resecas por incontables soles, se combaron un poco más,
y el viento del desierto empezó a llevarse granos de su piel de barro. Un forastero habría visto el principio del fin, una ruina inevitable, pero para la gente del valle no era una muerte, sino una comunión. Cuando una tabla finalmente cedía, no se la quemaba como leña, sino que se la recibía como una bendición. Con ella se tallaba el dintel de la puerta de una nueva pareja, o la cuna para un recién nacido, incrustando la sabiduría de la inclinación en el tejido de las nuevas vidas. La casa no estaba desapareciendo, se estaba sembrando en su propia gente, y así la casa física se desvaneció lentamente. Pero la casa verdadera se volvió indestructible, pues ya no estaba construida sobre la loma, sino dentro de cada habitante. El legado de Consuelo se había transformado en un verbo. Ya no contaban la historia, la inclinaban. Ante la sequía, inclinaban sus canales para seguir los susurros del agua subterránea que Mateo había cartografiado. Ante la disputa, inclinaban sus oídos para escuchar el punto de vista del otro. La loma se convirtió en un espacio vacío y sagrado, y los niños, al mirar hacia ella durante el solsticio, ya no veían una estructura, sino que sentían en su propia piel el ángulo exacto en que la luz besaba la tierra, entendiendo que el hogar más seguro no es el que tiene las paredes más rectas, sino el que mantiene la ventana abierta a la verdad. Y llegó el día en que el último madero de la casa inclinada se rindió. No fue por el peso de los años, sino bajo el abrazo violento de una tormenta de verano que pareció arrancar del cielo toda su furia y toda su bendición. La gente del valle, al ver la loma vacía a la mañana siguiente, no lo vio como una pérdida, sino como una liberación. La casa, habiendo cumplido su propósito, había regresado a la tierra. El pueblo subió en procesión silenciosa y cada astilla fue recogida como una semilla preciosa. No las guardaron en cajas ni las colgaron en las paredes. Las sembraron junto al maíz y los frijoles, devolviendo la sabiduría de la madera a la matriz del suelo. La casa ya no les enseñaba desde la loma, ahora les hablaba desde el pan que comían y el agua que bebían. Así, la leyenda de la viuda que recibió una casa torcida dejó de ser un relato sobre un lugar para convertirse en el lugar mismo, un paisaje en el alma de su gente. Reyes y repúblicas se levantarían y caerían. Las fronteras se dibujarían y se borrarían con tinta y sangre, pero la parábola de la casa inclinada permanecería, porque su verdad última no estaba escrita en un título de propiedad ni en un mapa estelar, sino en el corazón de una idea simple y eterna, que la verdadera sabiduría no consiste en enderezar el mundo a nuestra voluntad, sino en aprender a inclinar nuestra alma para que pueda, por fin, reflejar la luz del universo. El tiempo, que borra los senderos y desdibuja los rostros en los retratos, hizo su trabajo con la memoria de la casa. Generaciones más tarde, ningún anciano podía describir con certeza la forma exacta de sus vigas o el ángulo preciso de su inclinación. No era necesario. El valle entero se había convertido en el instrumento. La comunidad ya no necesitaba un recordatorio físico, porque la lección se había vuelto un instinto, una memoria heredada en la sangre, como el color de los ojos o la forma de las manos. El eje del mundo, para ellos, no era un polo invisible en el norte, sino el ángulo sagrado con el que cada alma debía inclinarse para recibir la luz sin ser cegada por ella. Y así, cuando un último caminante, perdido y sediento, llegó al valle buscando no un tesoro, sino el camino a casa, no encontró ninguna casa torcida que le señalara el rumbo. Encontró, en cambio, a un niño que le ofreció agua de una calabaza y pan de un horno comunal. ¿Dónde estoy?, preguntó el viajero, mirando a su alrededor, a los campos que prosperaban en una armonía que desafiaba la dureza del desierto.
El niño no señaló a un mapa ni a un punto en el horizonte. Simplemente levantó la vista hacia el sol del mediodía y luego a los rostros de su gente trabajando en el campo, y respondió con una certeza simple y absoluta: «Está usted en el lugar donde la tierra aprendió a mirar al sol de lado para poder verlo florecer». El caminante no entendió la leyenda, pero por primera vez en su vida comprendió el significado de un hogar. El caminante no continuó su viaje. No aprendió la historia de Consuelo en un libro ni al calor de una fogata, sino en el gesto de una mano que le ofrecía el primer fruto de la cosecha antes de probarlo, y en la pausa silenciosa antes de que alguien hablara en una reunión, un espacio que se dejaba para que la verdad encontrara su propio ángulo. Comprendió que inclinar era un verbo que conjugaban a diario. Lo vio en los surcos que no luchaban contra la pendiente, sino que danzaban con ella para retener el agua de la lluvia, en la justicia que no buscaba un culpable, sino el equilibrio perdido, y en la forma en que los niños aprendían a construir sus juguetes no con ángulos rectos, sino con las formas caprichosas que la naturaleza les ofrecía. El hombre que llegó buscando un camino encontró un modo de caminar, y tras un ciclo de siembras y cosechas, el hombre supo que debía partir, pero ya no huía del desierto, sino que llevaba su semilla en el alma. Se convirtió en el primer apóstol de la casa inclinada, un peregrino cuya brújula ya no apuntaba al norte, sino a la necesidad. Allí donde encontraba pueblos divididos por la soberbia y almas resecas por la rigidez, no hablaba de una viuda valiente ni de un tesoro, sino que enseñaba a la gente a buscar la grieta por donde se filtraba la luz en sus propias vidas rotas. Así, la leyenda del valle dejó de pertenecer a un solo lugar y se diseminó por el mundo, no como el eco de un milagro pasado, sino como una pregunta susurrada al viento. ¿Desde qué ángulo inesperado necesitas mirar tu vida para que, por fin, pueda florecer? Y la pregunta, llevada por la voz del peregrino, encontró su propio eco en el mundo. En una ciudad de líneas rectas y prisas de acero, un viejo cantero, a punto de destruir una pieza de mármol por una veta imperfecta que desviaba su cincel, escuchó la historia de un viajero. Esa noche, en lugar de luchar contra la falla, la siguió. Inclinó su herramienta y su perspectiva, y la veta se convirtió en el lecho de un río, y el río en el centro de una obra maestra que nadie había imaginado. Su arte renació, y la gente venía de lejos no a ver la perfección de su técnica, sino a sentir el susurro de un valle lejano en la belleza de una piedra que se atrevió a no ser perfecta. Así, el legado final de la casa inclinada no fue de tierra ni de adobe, sino de luz. Se convirtió en una parábola susurrada a través del tiempo, recordándole a la humanidad que el eje de la tierra misma está inclinado, y que es esa inclinación la que nos regala las estaciones, la vida, el cambio. El universo no es una estructura rígida, sino una danza de órbitas imperfectas y galaxias en espiral. El tesoro de Consuelo fue descubrir que su vida, como la casa, no estaba rota, sino alineada con una verdad cósmica más profunda, que a veces el milagro no consiste en enderezar lo que está torcido, sino en encontrar la gracia infinita que solo puede existir en el ángulo de la rendición. Siglos después, cuando el adobe de la casa inclinada ya no era ni siquiera polvo, sino parte del ADN de las cosechas que alimentaban el valle, el legado de Consuelo había trascendido el cuento para convertirse en gramática. En el dialecto único que se hablaba en aquella tierra, el verbo inclinar había suplantado a muchos otros. No se decía, te entiendo, se decía, me inclino a tu palabra. No se preguntaba, ¿cómo resolvemos esto? Se preguntaba, ¿hacia dónde inclinamos el problema para verle la luz? El amor mismo se declaraba con un,
Mi alma se inclina hacia la tuya. La casa había desaparecido, pero su arquitectura imposible se había reconstruido en la sintaxis de su gente, un refugio lingüístico que les obligaba, en cada frase, a recordar que la verdad raramente se encuentra en una afirmación recta, sino en el ángulo compasivo de la comprensión. Y fue una joven lingüista, llegada de la capital para estudiar esa anomalía idiomática, la que cerró el círculo sin saberlo. Su apellido era Ramírez. Durante meses documentó con fascinación cómo la inclinación era el eje de toda comunicación, una forma de ser en el mundo. Una tarde, los ancianos del consejo, al ver su respeto genuino, la llevaron a la loma vacía. Allí, bajo el sol del solsticio, no le contaron una leyenda, sino que le inclinaron la memoria, narrando la historia completa de Consuelo y la traición de su ancestro. La joven sintió el peso de la sangre, pero no encontró acusación en los ojos de los narradores, solo una tranquila invitación a entender. Y comprendió. El verdadero tesoro nunca fue la tierra, sino la capacidad de perdonar una deuda tan antigua que se había convertido en un verbo. La última lección de la casa inclinada no fue para los descendientes de la víctima, sino para los de su verdugo, demostrando que la luz más sanadora es la que se inclina para iluminar, sin quemar, la herida del pasado. La joven Ramírez no abandonó el valle al día siguiente. Su investigación académica había muerto en aquella loma, y en su lugar había nacido una vocación. Durante un año, vivió entre la gente, no con un cuaderno de notas, sino con las manos en la tierra y el corazón abierto. Su proyecto se transformó. Ya no sería una tesis sobre una rareza lingüística, sino un léxico, un diccionario que no pretendía definir palabras, sino desvelar mundos para cada entrada, agua, sol, sombra, perdón. No escribía una acepción, sino que transcribía las historias de los ancianos, las canciones de los niños, las recetas de las abuelas. Y en la entrada para el verbo inclinar, la más larga de todas, no había gramática ni etimología, solo la historia íntegra de Consuelo, contada no como una leyenda, sino como el axioma fundamental sobre el que se construía toda su realidad. Era su forma de devolverle la palabra a la tierra que su sangre había intentado silenciar. La historia de Consuelo nos enseña que el libro que resultó de su estancia no tuvo título ni nombre de autor en la portada, solo un símbolo grabado en el cuero, una línea torcida recibiendo un punto de luz. No se imprimió en una prensa, sino que fue copiado a mano, una y otra vez, por los jóvenes del valle como un acto de meditación. Estos manuscritos, conocidos simplemente como el Libro del Valle, comenzaron a viajar, llevados por aquellos que llegaban buscando sentido y se marchaban llevando consigo una semilla. Su influencia no fue la de un manifiesto, sino la de un murmullo. Un juez en una tierra lejana, al leerlo, aprendió a inclinar la ley hacia la compasión. Un ingeniero, a punto de levantar un muro, decidió inclinar el diseño para respetar el camino de un río. El legado de Consuelo se había despojado de su geografía y de su historia, convirtiéndose en una idea pura y portátil, una herramienta para reconstruir mundos, no con ladrillos y argamasa, sino con la humilde y radical arquitectura de la comprensión. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete y comparte para que más personas descubran el verdadero valor de la verdadera riqueza y la sabiduría ancestral.